Bienvenidos a una nueva sesión de Marketing Internacional con el profesor Ernesto. La asignatura en esta unidad número 5, ¿no es cierto?, de la selección de mercados internacionales, yo comencé señalando que aquí existían dos cosas que eran importantes de destacar o de consignar en algún minuto. Y era primero elegir el país o está primero elegir la forma de ingreso al mercado. Y me voy a detener brevemente en aquello para reforzar lo que explicamos la clase pasada. Hay algo que se llama la naturaleza del producto o servicio que yo voy a prestar internacionalmente. Cuando esa naturaleza del producto dice que condición necesaria para que sea consumido en los mercados internacionales guarda relación con una denominación de origen, y señalaba el ejemplo del vino chileno, la única posibilidad de vender vino chileno en el extranjero es exportando el vino. No puedo ir a producir vino chileno en Malasia. Por mucho que a la población, ¿no es cierto?, de Tailandia, de Filipinas, de Singapur, les guste el vino chileno, yo no puedo producir vino chileno en esos países porque el vino chileno solamente tiene origen en Chile. Por tanto, la única posibilidad de ingresar a los mercados internacionales con ese producto es exportándolo. Yo puedo crear en un determinado país una sucursal de ventas. Es decir, que el importador que recibe el producto en ese otro país es mi propia empresa. Y mi propia empresa se encarga, ¿no es cierto?, de la comercialización de ese vino en ese mercado. Dada esa naturaleza que tiene y la característica que tiene el producto, nosotros decimos qué cosa, que la única manera de ingresar con el producto al mercado internacional es a través de la exportación. Por lo tanto, la forma de ingreso al mercado está formateada desde un inicio. Y lo que me queda a continuación es buscar en qué mercados el vino chileno resultaría un producto atractivo. Ese es un caso. El otro caso, que tiene que ver con la naturaleza de los productos o servicios, es una multitienda o una cadena de supermercados. La única manera de prestar el servicio, o de una cadena de hoteles, ¿no es cierto?, una cadena de restaurantes, es instalándose en el otro país. O sea, yo no puedo exportar, ¿no es cierto?, el supermercado. No puedo hacer eso. Tengo necesariamente que instalar, como es un servicio, tengo que instalarlo en el otro país. Y por lo tanto, la forma de ingreso también de alguna manera está predefinida. Y lo único que yo voy a tener que agregar a esa inversión extranjera directa que voy a hacer en ese otro país, lo único que debo agregar sería si ese emprendimiento internacional es solo o con algún socio local. Si lo hago solo, está claro, ¿no es cierto?, que toda la inversión hasta instalar la empresa, instalar el supermercado en el otro país, en fin, todo eso le corresponde hacerlo a mi empresa. Si busco un socio local, voy a necesitar, en este caso, ver la posibilidad de buscar legalmente la manera de hacer participar a este socio local. ¿Y cuáles son las fórmulas que existen? Puedo hacer franquicias, puedo crear una joint ventures, puedo simplemente hacer una subsidiaria y que en esa subsidiaria participen
participen locales de ese país, o bien podría perfectamente yo entregar una licencia o una concesión de explotación de mi servicio. Y nuevamente, el formato está casi predefinido. Entonces lo que hay que salir a buscar a continuación es qué cosa serían los países. Pero en otros casos se da fortuitamente que lo primero que tenemos nosotros son los países. Puedo yo participar, por ejemplo, de una feria de exportación. Y en esa feria de exportación que organiza mi país, en el caso de Chile lo hace ProChile, supongamos que esta es una feria de exportación que se monta en Filipinas. Y lo que estaría dado ahí, en el caso de que me aparezca un contacto de Filipinas y que quiera hacer negocios conmigo, lo que estaría previamente definido sería el país, que fue producto, ¿no es cierto?, de una feria de promoción de exportaciones. Pero ¿qué pasaría si yo no tengo específicamente un país como punto de partida de mi operación internacional? Yo tengo que necesariamente salir a buscar el país. Pero cuando el país está predefinido, como en el ejemplo que les estoy planteando de una feria de promoción de exportaciones en Filipinas, lo que tengo que decidir no es a qué mercado voy a ingresar, porque el mercado ya está definido. Lo que tengo que establecer es la estrategia con la que voy a ingresar a ese país. Pero en algunas situaciones no hay ninguno de los dos elementos previamente definidos. Y ahí nosotros entramos en un dilema de qué hacemos primero, si seleccionamos los mercados o seleccionamos la forma de entrada a ese país. Entonces, aquí hay tres grandes decisiones, ¿no es cierto?, que son las que, de alguna manera, el tema de la selección de mercados internacionales satisface. Primero, los países, la forma de entrada, y la tercera decisión, que siempre está tercero, es el momento de ingreso a ese país. Y el momento de ingreso a ese país tiene que ver con si lo hago en el corto plazo, en el mediano plazo, en fin, hay una serie de cuestiones que vamos a comentar a continuación. Pero cuando estoy en ese dilema de qué es primero, si el país o es primero la forma de entrada, yo tengo que entender algunas cosas que son bien importantes. Como por ejemplo, y cada manera de participar en el mercado internacional, cada forma de ingreso al mercado internacional, significa tener poca participación en las decisiones del marketing o tener una gran participación en las decisiones del marketing que se va a realizar en este país. Si yo hago una exportación, ahí termina mi responsabilidad con el producto y lo que pase con él de ahí en adelante en el otro país es problema de quién, es problema del que me lo compró. Él verá si hace publicidad, si lo publica en redes sociales, él verá a qué precio lo vende, cuáles serán sus canales de comercialización. Es decir, yo no me preocupo del resto, yo solamente lo vendo y en algunos casos lo vendo incluso en la puerta de mi fábrica en Chile. Pero si la estrategia es distinta, yo tengo que considerar que voy a tener una gran participación en las actividades del mercado extranjero. Si soy una joint venture, si soy una franquicia, soy una subsidiaria, tengo más decisiones que tomar en ese país. Y eso implica que el grado de dominio que yo debo tener sobre el negocio es mayor. Si yo exporto, lo único que requiere es que mi dominio esté centrado en la calidad y la consistencia que va a tener, ¿no es cierto?, la calidad de mi producto o las características del producto. Pero si yo estoy pensando en ser un joint venture, una franquicia, una subsidiaria,
yo necesito tener un mayor nivel de dominio sobre el resto de las operaciones de la cadena de producción, de la cadena de valor del producto, propiamente tal. Porque cuando yo exporto, lo que muevo al extranjero es una parte finita, ¿no es cierto?, de la cadena de valor. Pero cuando soy una subsidiaria, es una parte más importante de mi cadena de valor que está en ese otro país. Entonces, eso es algo que yo debo tener en consideración. Pero cuando una empresa tiene cierta experiencia en un modelo de negocio internacional, básicamente lo que hace la empresa es definir como punto de partida la forma y repetir la fórmula que ha estado usando en otros países. Y por lo tanto, queda también predefinido que la estrategia de ingreso al mercado internacional va a ser lo primero que nosotros vamos a elegir. Y después estaría la selección del mercado. ¿Por qué planteo esto? Porque la decisión del o los mercados a los cuales hay que ingresar, en este proceso de selección hay una intención, dependiendo, ¿no es cierto?, de cuál sea, tal vez, la fórmula que voy a usar para participar con mis operaciones en ese mercado. ¿Qué decíamos al respecto nosotros? Que la selección de un mercado país, que es lo que vamos a hacer hoy, la selección de un mercado país depende de cuán atractivo sea ese país. Y el atractivo de ese país está dado por dos tipos de, valga la redundancia, atractivo. Hay un atractivo que es absoluto, que son características que podría tener un país que no se ven alteradas los niveles de atractividad por la posición relativa que yo tengo respecto de ese país en particular. Entonces, cuando yo evalúo el Producto Interno Bruto de un país, ¿no es cierto?, su crecimiento, su condición económica, su condición política, los niveles de aceptabilidad que tiene un determinado producto, los impuestos que se insumen en las operaciones a realizar en un determinado lugar, eso no va a cambiar si yo soy una empresa que está mirando el negocio desde Chile, o lo está mirando desde Argentina, o lo está mirando desde Perú. Es decir, eso es una constante. Por lo tanto, podríamos decir que aquellas variables que no sufren una variación y tienen una interpretación distinta dependiendo del punto de vista desde el que se miren, son aquellas variables que a nosotros nos van a dar un atractivo absoluto. Por otro lado, están los atractivos relativos, que guardan relación, ahora sí, en particular, con la posición específica que yo pueda tener respecto de esos mercados. ¿Y qué hago yo con las variables, ¿no es cierto?, que me determinan el atractivo tanto absoluto como relativo? Comparo los países, comparo los mercados y elijo el que yo considere que es, para mi empresa, el más atractivo, tanto desde un punto de vista absoluto como desde un punto de vista relativo. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que cuando yo necesito hacer la selección de un mercado país, yo no tengo que recopilar información cualquiera, ni amontonar antecedentes de un país, sino que tengo que darle también una intención y un orden al uso de esa información. Una intención al tipo de información que voy a levantar y el uso que voy a hacer de esa información. Eso lo tengo que hacer metodológicamente con una intención que me permita finalmente cumplir con el objetivo que yo ando buscando, que es seleccionar ese país. Pero es distinto seleccionar un país para exportar que seleccionar un país para instalar una franquicia o instalar una subsidiaria de producción. Porque en una franquicia, a lo mejor lo que yo voy a hacer es comercializar. Y en una subsidiaria de producción no voy a comercializar, voy a producir.
en ese mercado. Entonces, ¿en qué consistiría mi trabajo? En identificar aquellas variables que determinan el atractivo absoluto y en identificar las variables que determinan el atractivo relativo. Y hacer finalmente, ¿qué cosa? Después de haber seleccionado el mercado país, definir finalmente cuál va a ser la forma de ingreso a ese mercado. Entonces, la decisión de ingreso a los mercados internacionales comienza a tener apellidos, comienza a llamarse específicamente selección de mercado para. ¿Por qué? Porque si yo hago la selección de un mercado país, donde la forma de ingreso al mercado ya está dada y es una exportación, cosa que es bastante común, el trabajo se llama selección de mercado de exportación. Si yo voy a hacer la selección de mercado país para una fórmula de ingreso que yo utilizo, que se llama franquicia, entonces ya no voy a hacer la selección de mercado de exportación, voy a hacer la selección de mercado para otorgar franquicia. Entonces, planteemos esto de la siguiente manera. Cuando una cadena de comida rápida, ¿no es cierto?, estaba llegando a Rusia, estaba llegando a Japón, por primera vez a China o a Chile. Pensemos en el caso de McDonald's, pensemos en el caso del Burger King, del Telepizza, del Pizza Hut, Domino's, etc. Y es lo primero que ellos establecen. Ellos establecen, en este caso, que la forma de ingreso es ese modelo de negocio, franquicia. Y por lo tanto vienen a evaluar qué tan atractivo resulta para ellos Chile para franquiciar sus productos. Ellos no vienen a evaluar si son una franquicia, si pueden exportar hamburguesas a Chile, porque no las pueden exportar, tienen que prepararlas acá en Chile. Pueden vender los insumos si es que quieren, pero ese no es el negocio. Si el negocio es instalar las cadenas y que se consuman en esas cadenas sus productos. Por tanto, ¿qué es lo que yo debo mirar en el país cuando estoy haciendo una franquicia? Algo que determine su atractivo. Y no tiene por qué ser exactamente lo mismo que determine el atractivo de un país cuando yo quiero exportar simplemente a ese mercado. Entonces, dependiendo de cuál sea mi modelo de negocio, en el fondo es el apellido que va a recibir este proceso de selección de mercados internacionales. Que puede ser selección de mercados exportación, selección de mercados para la inversión extranjera directa, a través de franquicias, a través de joint venture, a través de sucursales de producción, sucursales de ventas, subsidiarias, en fin. Entonces, la metodología que voy a usar es un análisis comparado para mercado de exportación, un análisis comparado para mercado de franquicia, un análisis comparado para mercado de etcétera. ¿Se fijan? Esto va recibiendo un apellido. Y ese apellido es lo que yo mencionaba, es la intención, ¿no es cierto?, que se le da, la intención o la mirada estratégica que se le da al país dependiendo de lo que yo necesite evaluar en ese mercado. Entonces, hago lo mismo, identifico las variables que determinan el atractivo absoluto del país, si es en el caso de la exportación, para exportar, identifico las variables que determinan el atractivo relativo del país para exportar, y finalmente, con estos dos conjuntos de variables que tienen atributos distintos, que termino haciendo la selección del mercado al que voy a exportar. La decisión de ingresar a estos mercados internacionales significa que existe una metodología para hacer la selección de los mercados de exportación. Y esa metodología es algo que me va a permitir a mí elegir un país o un par de países o 3 países dentro de un conjunto de países que yo estoy evaluando. Entonces, hay una primera fase que no consiste
en ir a buscar información del país, sino que es una fase previa. Aquí hay dos fases que son, antes de salir a hacer cualquier cosa a los mercados internacionales, hay unas fases que son específicas, pero que se realizan dentro del país. La fase cero es conocer cuáles son mis objetivos y las restricciones que van a tener mis operaciones internacionales. La fase uno consiste en definir el perfil de búsqueda. Si bien es cierto, voy a buscar mercados donde exportar, tengo que definir, ¿no es cierto?, cuáles son aquellas variables que van a determinar el atractivo relativo que van a tener esos países para mi empresa, para considerarlos como un mercado de destino de mis exportaciones. Una vez que tengo definido el perfil de búsqueda, hago la definición de los mercados potenciales. Es decir, establezco dentro de un conjunto de países que pueden pertenecer a una determinada región, establezco cuáles de esos son los que voy a evaluar. Porque si yo digo, bueno, estoy pensando, soy una empresa, ¿no es cierto?, a lo mejor europea, estoy pensando en aterrizar en Sudamérica, entonces voy a evaluar los 10 países, ¿no es cierto?, de la Conmebol, digo yo, ¿ya? Puedo usar una variable de segmentación que está, ¿no es cierto?, por el fútbol, la Conmebol. Entonces, ahí voy a aterrizar yo como empresa, en los países de la Conmebol. Pero cuando yo tengo que elegir, a lo mejor quiero estar en los 10 países de la Conmebol, pero no puedo ingresar simultáneamente a los 10, tengo que partir en alguno, en el que me sea más atractivo. Entonces, tengo yo que definir cuáles de esos 10 países son los que voy a comenzar a evaluar, porque pensar en evaluar a lo mejor los 10 es tremendamente caro, ya les voy a contar acerca de eso. Una vez que yo tengo definido cuáles son los mercados que voy a evaluar, realizo el tercer paso que se llama la fase de la selección preliminar. Y en realidad, más que hacer una selección, hago un descarte preliminar de países. Porque para determinar el atractivo relativo y el atractivo final, ¿no es cierto?, que me permita definir a qué mercado ingreso, yo tengo que hacer un trabajo bastante específico y tengo que levantar información que muchas veces debo ir a buscar a los países. Hacer ese trabajo es bastante caro. Por lo tanto, pensar que yo voy a operar de una, ¿no es cierto?, así, de entrada, a buscar el atractivo relativo en los 10 países que tengo que evaluar, no, no lo voy a poder hacer porque eso es bastante caro. Es bastante caro. Un consultor, ¿no es cierto?, tan humilde como su profesor, si a su profesor le pidieran en este minuto hacer este trabajo, entre paréntesis, chiquillos, esta metodología que vamos a ver, es la metodología que se usa para hacer este trabajo. O sea, aquí tienen el modelo que lo pueden replicar profesionalmente. Y yo lo he usado, así que, y me ha resultado re bien. No lo inventé yo el modelo, lo he ido perfeccionando, pero lo aprendí en un proceso de entrenamiento en el que yo estuve, eh, que se llamó el proceso de un organismo que se llama Trademark de las Naciones Unidas. Y a nosotros nos prepararon ahí como monitores para ayudar a desarrollar el mercado de exportación en países emergentes, algo así se llama el tema. Bueno, y, y cuando este humilde profesor le piden hacer esto, evaluar 3, 4 mercados para saber cuál es el más atractivo, cuál es el que me conviene, o definitivamente, o simplemente me dicen, mira, estoy pensando
en ingresar a Polonia. ¿Tú podrías determinar si Polonia es un mercado atractivo para mí? Bueno, sea como sea, si tengo que evaluar Polonia, Israel, ¿no es cierto? Turquía, Canadá, Rusia, da lo mismo. Si son 2, 3, 4, 5, 10 países, el costo de eso es por país. Y dependiendo del número de países, se multiplica por el número de países ese costo. Entonces, si esto tuviese que hacerlo hoy día, en este minuto, tienen que pensar que por lo menos un trabajo de análisis de un país son 100 horas de trabajo. Eso tienes que pensar, que son 100 horas de trabajo. Y 100 horas de trabajo a 4 unidades de fomento la hora son 400 unidades de fomento. Y 400 unidades de fomento, estamos hablando aproximadamente de 12 millones de pesos por cada país, más o menos. ¿Ya? Y eso es porque lo voy a hacer yo, ¿ya? Pero si esto lo tuviese que hacer, ¿no es cierto?, una empresa consultora, ese valor te sube inmediatamente a lo mejor al doble, o a 20 millones por cada país que haya que evaluar. Entonces se van a dar cuenta que lo que hay que hacer es, es simple, ¿ya? Pero hay que saberlo. Y una vez que yo hago esta selección preliminar para abaratar el costo de la investigación de mercado internacional y abaratar el costo de este análisis comparado de países, de ahí me voy a la siguiente fase que se llama los perfiles de mercado. ¿Y qué hago en el levantamiento de perfiles de mercado? Hago, ¿no es cierto?, una descripción de factores principalmente económicos, políticos, de tamaño de mercado, culturales, en fin, que me permitan determinar un atractivo absoluto de los países. Y una vez que yo ya he hecho este levantamiento de perfiles, selecciono los mejores países que tienen el atractivo absoluto en la fase 4 y paso a la fase final, que es la fase 5, donde hago la selección del mercado al que voy a exportar. Esto es como un camino que hay que recorrer y yo no puedo. No, si ustedes pueden. Ustedes pueden partir en la fase 5, pero les va a costar 20 millones de pesos ir a cada país. Y si son muchos países, va a ser bastante oneroso el trabajo, ¿ya? Luego, entonces, dice la historia, y cuando yo voy a la fase 0, lo primero que hago es ver cuestiones que son fundamentales antes de ingresar a un país. Lo primero es saber qué es lo que está motivando la exportación. Porque es distinto, fíjense ustedes, buscar un mercado de exportación en el que yo voy a hacer operaciones permanentes a buscar un mercado en el que voy a hacer operaciones ocasionales. Me sobró producción, me sobraron tomates, me sobraron cebolla. ¿No habrá alguien no sé, en Argentina, en Bolivia, en Perú que me quiera comprar mis tomates, mis cebollas? Es distinto ese trabajo que cuando usted dice regularmente voy a exportar cebollas a Perú, a Brasil, a Argentina, a Bolivia. Es distinto, porque en un caso usted quiere darle habitualidad a su exportación y en el otro usted lo único que pretende es, en este caso, generar un mercado ocasional donde liquidar aquellos productos que no puedo vender en sus actuales mercados de destino. De eso, de eso se trata. Entonces, lo primero es qué está motivando su exportación. Lo segundo, ¿cuáles son las metas de mercado? Usted va a exportar, ¿cuáles son los volúmenes que usted necesita colocar en el mercado de exportación? ¿Y en qué está pensando? ¿Está pensando en un número de países? ¿Está pensando en un país? ¿Está pensando en tres? Porque dependiendo también de cuáles sean los volúmenes, es la capacidad que van a tener los mercados de absorber lo que usted quiera colocar en ellos. Por tanto, es
es diferente y hay que considerarlo en el momento en que yo estoy haciendo el trabajo. Mire, esta parte, si ustedes lo miran profesionalmente, es, es bien entretenida, aunque no parezca, es bien entretenida porque cuando uno comienza a conversar con sus clientes y les plantea esto, así de la forma en que yo se lo estoy planteando a ustedes, dicen generalmente ellos, mira, este tipo algo sabe del tema porque esto al final lo que hace te valida. Y te valida porque tú estás haciendo preguntas que en realidad son relevantes y que van a condicionar la operación que se realice en ese mercado extranjero. Y van a condicionar todo el trabajo de búsqueda del mejor mercado para esa empresa. La tercera cuestión que debo preguntar antes de, ¿cuáles son los plazos? ¿Cuándo deseo ingresar a ese mercado? ¿Y cuánto tiempo espero permanecer en ese mercado? ¿Voy a ir de entrada y salida a ese país? ¿Voy a ir a probar suerte a ese país? Es parte, ¿no es cierto?, de un proceso de internacionalización, de un proceso de ingreso a mercados extranjeros, el ir a buscar mercados de exportación. Por tanto, preguntarle, ¿no es cierto?, a la empresa cuáles son los plazos que maneja de operación en esos mercados, también resulta relevante al momento de hacer la evaluación. Pero aquí ya tengo qué cosa. Podríamos decir que aquí tengo el marco de, el marco de restricciones en el que yo voy a operar como país. Si a mí me dicen, no, mira, yo necesito ingresar mañana, o sea, yo tengo que buscar el mejor país que sea atractivo mañana, para exportar mañana. Y si la permanencia es ocasional, me da lo mismo que pasado mañana el país deje de ser atractivo. Si a mí lo que me interesa es liquidar mis exportaciones mañana. Y punto. Y se acaba. Por lo tanto, es diferente ese trabajo y me coloca, ¿no es cierto?, unas limitaciones o unos márgenes que lo van a hacer distinto si es que yo quisiera evaluar, por ejemplo, operar permanentemente en un determinado país. Entonces yo necesito que ese país no solamente sea atractivo a lo mejor pasado mañana, sino que sea atractivo la próxima semana, el próximo mes, el próximo año y los próximos 20 años o los próximos 30 años. Es distinto lo que estoy determinando. ¿Estoy determinando un atractivo en el largo plazo o estoy determinando un atractivo en el corto o en el plazo inmediato? Y lo que va a definir el atractivo, obviamente que está en los límites de estos plazos, ¿no es cierto?, de esta permanencia y en la que yo espero tanto ingresar como operar. El perfil de búsqueda. ¿Qué es lo que es el perfil de búsqueda? Ya sé cuáles son mis limitaciones, cuáles son las restricciones que tengo y cuáles son los márgenes en los que voy a operar. Ahora debo ir a buscar qué cosa. Aquello que efectivamente determine mi atractivo. No voy a ir a buscar, ¿no es cierto?, a lo mejor si se celebran o no se celebran los cumpleaños en ese país. No voy a ir a buscar, ¿no es cierto?, información de cuáles son los equipos de fútbol más populares, o si juegan básquetbol o béisbol. No puedo ir a buscar cualquier cosa. Tengo que ir a buscar algo que para mí sea relevante. Entonces, el perfil de búsqueda está dado por las características que tiene aquello que tú pretendes colocar en el mercado internacional. Si yo voy a exportar cebollas, el perfil de búsqueda está definida por las características de mi cebolla. Ustedes dicen, pero si las cebollas son todas cebollas. No son todas las cebollas cebollas.
¿ya? O sea, todas son cebollas, pero no son todas iguales, porque las cebollas tienen un calibre, ¿verdad? Tienen un tamaño. Y también la cebolla tiene un uso, un destino diferente. Hay gente que me compra las cebollas para hacer onion rings, anillos de cebolla. Hay otros que me compran cebollas para cocinar empanadas. Hay otros que me compran la cebolla para hacerlas en escabeche. Es decir, no todos hacen el mismo uso y por lo tanto el tipo de cebolla no es el mismo. Hay algunos que me compran cebolla blanca, otros que me compran cebolla amarilla, otros me compran cebolla morada. Entonces, no es lo mismo. Y por lo tanto, la característica del producto define, en este caso, aquello que yo debo buscar para medir su actividad en ese otro país. ¿Cuál es tu capacidad productiva? Esto también es importante tenerlo en consideración al momento de partir la búsqueda de información. Si mi capacidad productiva es de 10 y yo quiero exportar 10, o quiero exportar 7, o quiero exportar 5, tengo que buscar mercados, si quiero exportar 5, que tengan ese tamaño, que permitan, ¿no es cierto?, que con mis 5 yo ocupe una parte del mercado y no sea un mercado pequeño donde ya esté a lo mejor saturado y donde 5 sea imposible de vender. A lo mejor en ese mercado que está tremendamente saturado no voy a poder vender ni siquiera uno. Entonces, ¿cuál es la capacidad productiva y cuáles son los volúmenes que yo espero poner a disposición del mercado internacional? Porque fíjense ustedes que si mi operación es para mañana, para liquidar lo que no pude vender, ahí da lo mismo. Tengo 3 y busco un mercado donde me compren las 3. Listo, se acabó. Pero si yo quiero un mercado donde voy a permanecer con mi producto, ya, cambiemos el ejemplo de la cebolla, vámonos al vino. Si yo me voy al mercado, ¿no es cierto?, tailandés, y quiero permanecer ahí en Tailandia, ojalá por muchos años, tengo que ver si mi capacidad productiva estará acorde con los niveles de demanda que existan en ese país y con la penetración y la participación de mercado que yo quisiera tener en ese país. Entonces, la capacidad productiva también me lleva a qué cosa? A buscar mercados que tengan un determinado tamaño, determinadas condiciones de accesibilidad. Limitaciones de adaptabilidad. No siempre los productos que se exportan se tienen que adaptar, pero a veces sí. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones que tiene mi producto para una eventual adaptabilidad? Entonces, ya, el vino chileno. Le gusta, ¿no es cierto?, en el mercado tailandés que los vinos sean ensamblajes, donde vaya una porción de Carmener con Syrah, una porción de Cabernet Sauvignon con Pinot Noir, que sea una mezcla, ¿no es cierto? O es un mercado donde le gustan los vinos de cepas puras, el Cabernet Sauvignon, el Pinot, el Carmener, el Merlot, el Syrah, cepas separadas, o le gustan las cepas combinadas, ensambladas. Bueno, limitaciones de adaptabilidad. ¿Puedo adaptar la oferta de vino según los gustos que hay en ese mercado? ¿Sé hacer yo estos ensamblajes o sé hacer productos puros, de cepas puras? ¿A qué me dedico yo?
a lo mejor voy a encontrar un mercado atractivo, pero yo tengo limitaciones de adaptabilidad de acuerdo a lo que me pide ese mercado. Eso también lo debo tener tremendamente claro. Quiero contar un ejemplo muy simple, que le ocurrió a no sé quién sería la persona de Santiago, no sé quién es la empresa, pero sí les puedo decir de qué se trata. ProChile, y ProChile es tremendamente creativo, armó una feria de promoción de exportaciones, perdón, de productos no de artesanía, pero sí de productos artesanales. En Estados Unidos, si no me equivoco, fue en Boston, por ahí, pero fue en la costa este, en el lado de Nueva York, Massachusetts, por esos lados. Y en esta feria representó, dentro de los miles de, o dentro de los muchos rubros que había, ProChile invitó a esta feria a, uno, a una persona que, que fabrica escobas, una persona de Santiago que tiene una fábrica artesanal de escobas. Escobas. Todos conocemos las escobas. Bueno, esta persona llegó a Estados Unidos, participó en la feria, con Chile, ¿no es cierto?, apoyándolo en la traducción, en el contacto, en las reuniones de negocio que tenía, en fin. Y apareció un cliente que le dijo, mira, son bonitas tus escobas, me gustan tus escobas. Tú podrías hacer esa misma escoba. Y si me estás mirando, mírenme porque no sé cómo explicar esto. Le dice, pero que sean así, es chiquititas, o sea, como escobitas de juguete, pero así chiquititas, no más de 20 centímetros de largo. Escobitas de juguete, sí, chiquititas, de 20 centímetros. Y el caballero dijo, pero si nosotros en Chile fabricamos escobas para barrer, ¿y usted qué va a barrer con? Entonces le dijo, no, si aquí el concepto es otro, le dijo el cliente. Yo quiero esta escoba para Halloween, porque es la escobita de la bruja, entonces yo voy a vender una cuestión y me interesaron estas escobas para que sean la escoba de la bruja. Bueno, ahí pusieron en un problema a nuestro amigo, porque nuestro amigo fabricante de escobas estaba acostumbrado a hacer escobas grandes. Bueno, y como buen chileno, ¿no es cierto?, se envalentonó y dijo, si hago escobas grandes, ¿cómo no voy a poder hacer escobas chicas? Y resultado, creo que terminaban vendiendo él y otros productores más de escobas en Santiago, terminaron exportando una cantidad pero enorme de escobas chiquititas. Ahora, piensen ustedes, los trabajadores, que pueden haber sido sus propios familiares directos, ¿no es cierto?, o los operarios que tenían, que eran empresas pequeñitas, que sabían hacer escobas grandes, y ahora les piden escobas chiquititas. Entonces yo creo que no es lo mismo coser una escoba grande, armar una escoba, ¿no es cierto?, de estas normales, que armar una escoba de 20 centímetros. eh, entonces, y a lo mejor ellos nunca habían pintado el palito de la escoba, po. Siempre era el palito de la escoba así en bruto nomás. Pero ahora les pedían una escobita chiquitita, bien hechita, con el palito pintado, en fin. Y a lo mejor ellos no estaban acostumbrados a lijar el palito y ahora tenían que... Bueno, entonces eso implica una adaptabilidad. Y también es importante conocer, porque no vaya a ser cosa que nos pase esto. Estamos buscando un mercado, lo evaluamos, decimos, oye, no, este es el mejor país y vamos a hacer negocios a esas ciudades, ¿no es cierto? Y nos encontramos con un tema de adaptabilidad del producto. Y nos damos cuenta de qué cosa, que nosotros no somos capaces de adecuar
nuestra oferta a ese requisito en particular. Por lo tanto, siempre hay que tener en consideración, para definir el perfil de búsqueda, las limitaciones de adaptabilidad que yo pueda tener de entrada. Y lo último, tiene que ver con el rango de precios. ¿Cuáles son los precios que yo manejo, perdón, en el mercado local? ¿Y cuáles son los precios que voy a tener para el mercado internacional? Yo debo tener, finalmente, definida cuál sería potencialmente mi precio del producto puesto a consumidor final en ese mercado extranjero. Para establecer qué cosa. Y dentro de un determinado rango de precios, yo no soy competitivo con mi producto en cuanto a la variable precio. Vamos a ver al final un ejemplo de esto. El perfil del producto. Nosotros, ¿qué decíamos? Que estamos en un país de origen y estamos evaluando, ¿no es cierto?, estar presente en otros mercados que nos están disponibles. ¿Y qué sabíamos nosotros? Nosotros sabíamos que nuestro producto tiene características que definen obviamente su perfil. Y esas características le han dado un grado de aceptabilidad por parte de los clientes en el mercado, llámese este país de origen. Y quiere decir que la aceptabilidad por las características que tiene mi producto, en el fondo me han dicho que mi producto en el mercado local satisface una determinada necesidad. Pero ahora, cuando yo voy a ir a hacer la búsqueda del mercado internacional, ¿qué tengo que determinar? Si las características que tiene mi producto también tendrán aceptabilidad en el mercado internacional. Y serán las aceptabilidades dadas por las mismas características que yo uso como producto en el mercado local, o serán características que tengan que adecuarse a las levemente o profundamente de acuerdo a lo que son los gustos y preferencias en esos mercados. Entonces será una aceptabilidad por las mismas características que tiene mi producto en el mercado de origen, o serán características que haya que ir adecuando según sean los gustos y preferencias de estos países, que es lo que conversábamos recién, ¿no es cierto? El grado de adaptabilidad que usted pueda tener. Pero en el fondo lo que tengo que buscar es si las características de mi producto, con mayor o menor grado de adaptabilidad, tienen aceptabilidad en los otros países. Entonces, ¿dónde me va a interesar a mí ingresar? En aquellos mercados donde haya un mayor grado de aceptabilidad. Pero si yo no conozco aquellas variables que hacen aceptable mi producto, difícilmente voy a saber qué es lo que voy a tener que ir a evaluar a otro país. Definición de mercados potenciales. Primera cuestión. Voy a estudiar los países de la Conmebol, digo yo, o voy a estudiar los países de la CONCACAF. Estamos usando las variables de segmentación del fútbol, ¿no es cierto?, para segmentar los mercados o las áreas donde yo voy a evaluar esos países. Entonces, lo primero que yo digo, ya, no, yo quiero hacer una expansión ya a Centroamérica, estoy un poquito más grande. Ok, Centroamérica. Centroamérica es Centroamérica, pero también lleva un adosado de Centroamérica y el Caribe. Eso es la CONCACAF, Centroamérica y el Caribe. O es simplemente los países continentales. Bien, cualquiera sea la situación, yo tengo definido un área geográfica de interés, pero no porque haya definido esa área geográfica de interés, significa que voy a evaluar todos los países que están en esa región. Entonces tengo que
identificar si en realidad todos esos países son objeto de mi análisis o si es solo una parte. Por lo tanto, puede que haya una determinada región que tenga ciertos niveles de conflictividad o de inestabilidad que inmediatamente me dicen que de esa área geográfica debo excluir del análisis un grupo de países de entrada porque no, o sea, no están dadas condiciones mínimas como para operar en esos países. Entonces, aquí hay como una suerte de preselección dentro de una determinada área geográfica que voy a evaluar, aquellos países que efectivamente sí quiero yo estudiar. Y paso a la fase siguiente, que es la fase de la selección preliminar. Y aquí viene una cuestión importante. Yo debo trabajar, ¿no?, con aquellos países que me resulten a mí atractivos. Y por lo tanto tengo que ir a medir en la fase 4 y en la fase 5 la atractividad absoluta y la atractividad relativa respectivamente. Pero antes de ir a hacer este análisis de atractividad, voy a tener que hacer una especie de tamizado y eliminar algunos países que para mí simplemente no pueden estar dentro de los análisis. Porque siempre voy a encontrar en un grupo de países que hay mercados que tienen restricciones comerciales. Hay mercados que tienen restricciones políticas y comerciales. Hay países que imponen barreras comerciales. Hay países que tienen altos gravámenes arancelarios. Hay países que tienen problemas monetarios y de pago. Y fíjense qué interesante. Y hay países, ¿no es cierto?, que aquí parece que me falta una, y tienen un tamaño de mercado que no los hace adecuados para el análisis. Aquí me faltó. ¿Ya? Y el profesor se acaba de dar cuenta que cometió, como dice mi amigo mío, un hierro. Y aquí tendríamos que agregar tamaño del comercio de importaciones. Perfecto, ahora sí. Cuando le suba la clase, el profesor esta parte la va a editar, así que no se va a notar, no se va a notar la omisión que hizo el profe. Claro. Y la última cosa que yo tengo que evaluar, así como evalúo las restricciones comerciales que tienen los países, también tengo que evaluar el tamaño del comercio de importaciones que existen en los países. Miren, las restricciones comerciales tienen que ver fundamentalmente con que a veces existen bloqueos económicos sobre determinados países. Ustedes conocen la historia de los bloqueos económicos. Existen simplemente en algunos casos prohibiciones de importación de determinados orígenes. En otros casos, hay países que imponen barreras comerciales y estas barreras comerciales tienen que ver con el proteccionismo y dicen principalmente relación con las cuotas de importación. Y estas cuotas de importación limitan a veces los volúmenes que de un país se pueden mover hacia otros destinos. Y existen cuotas generales y cuotas específicas, tema que es importante estudiar. Los gravámenes arancelarios son los famosos impuestos que pagan los productos importados por ingresar a un determinado país. Y en algunos casos, esos impuestos son
prohibitivos y hacen, ¿no es cierto?, que el grado de competitividad que puedan experimentar mis precios en esos países los hagan quedar inmediatamente fuera de mercado. Entonces, ¿para qué voy a determinar el atractivo relativo? ¿Para qué voy a ir a estudiar, ¿no es cierto?, las condiciones económicas, condiciones políticas? ¿Qué saco yo con ir a determinar, por ejemplo, si existe proximidad cultural, idiomática en un país? Y al final no voy a tener un precio competitivo en ese mercado. Entonces, claro, lo primero pareciera ser que yo tengo que evaluar cuáles son las condiciones que me impone un país. Lo mismo ocurre con los problemas monetarios y de pago. Esto tiene que ver con la disponibilidad de divisas y los plazos de pago a los que acostumbra operar el comercio en esos países, en la importación de bienes. Eh, Decía yo que es lo mismo. ¿Cómo usted va a ir a evaluar la condición política, la situación económica que hay en un mercado? ¿Cómo se va a desgastar usted en eso si al final usted quiere venderle a ese país y resulta que los potenciales clientes no le pueden comprar porque no hay divisas con las que puedan pagar las importaciones? Y si no hay disponibilidad de divisas, hasta luego, nomás. Sí, o sea, ¿qué va a ir a hacer usted a ese país? Entonces, dígame, perdió el trabajo, claro, porque usted puede hacer una investigación, puede hacer una medición de atractivo a un país donde no le van a poder comprar. O sea, a lo mejor la gente quiere tener esos productos provenientes de Chile, en este caso, pero no los pueden comprar porque no hay divisa para pagar las importaciones. O piensen en lo siguiente, los plazos de pago. Hay importadores en determinados mercados que operan a largo plazo. Ya estamos hablando sobre los 90 días. O sea, claro, hay un compromiso, hay una seriedad, te pagan, pero a lo mejor te pagan a 150 días, a 180 días, a 120 días, a 90 días, que ya es mucho. O sea, son 3 meses. O sea, claro, él recibe mis productos, pero yo no voy a ver la divisa, ¿no es cierto?, dentro de los próximos 3 meses. En el caso de un país, ¿no es cierto?, donde los plazos de pago sean muy largos, alguien tiene que financiar durante ese plazo la exportación que se está haciendo. Y la exportación la tiene que financiar el exportador. Entonces yo tengo que pagar los sueldos, tengo que pagar los arriendos, tengo que pagarle a mis proveedores, tengo que pagar, en fin, todo lo que significó el costo de exportación, y tengo que mantener ese costo durante 3 meses. Porque recién después de 3 meses voy a recibir el dinero que yo estaba esperando, producto de la compra-venta internacional. Bueno, y aquí ya viene la parte más fácil del trabajo, donde yo tengo el grupo de países donde voy a hacer una evaluación de su atractivo absoluto, y para eso veo cuáles son las condiciones políticas, económicas, el consumo aparente, que está dado por gustos, preferencias del mercado, ¿no es cierto?, y los tamaños, los volúmenes que mueve el mercado, y finalmente el tamaño del mercado genérico de productos que sean el mismo o parecidos a los que yo intento vender en ese país. Las condiciones políticas generan las bases de una característica del país, y lo hacen estable para los negocios. Y las condiciones económicas, dentro de la estabilidad política que pueda existir para hacer negocio, esas condiciones económicas me dan el volumen
de operaciones que puede tener en un determinado horizonte de tiempo un país. Y ambos me definen un atractivo. Pero si no hay atractivo político, yo no voy a ir a evaluar el atractivo económico porque en realidad no están dadas las condiciones para. Por lo tanto, esas condiciones políticas eh, son las que de alguna manera sientan las primeras bases sobre las que se hace la medición del atractivo absoluto. Después vienen las condiciones económicas generales del país y después viene la medición, ya metiéndonos un poco más a la área chica, de el consumo aparente. Finalmente, las condiciones de tamaño de mercado genérico. Si yo estoy exportando carne de jibia, a lo mejor en ese país la carne de jibia no existe, pero eso no significa que no consuman en ese país pescado y marisco. Entonces, simplemente yo voy a estar llegando como parte, ¿no es cierto?, de un mercado genérico que se llamarían productos del mar o pescado y marisco. Puede que centolla no hayan comido nunca en ese país, pero le interesa porque alguien dijo, mira, podría ser rica. ¿Ya? Y usted hizo todas las mediciones, ¿no es cierto? Ya, puede evaluar el mercado. Pero esa medición es en base a un mercado genérico. Nunca habían comprado antes en ese país centolla, pero sí han comprado productos del mar. Sí han comprado, a lo mejor han comido langosta. Entonces, me estoy comparando con algo que se parece, que no es lo mismo, pero que es un genérico. Y desde ahí yo mido un atractivo absoluto. Finalmente, para hacer la selección final de un mercado de exportación, yo tengo que determinar ahora la competitividad en precio, la aceptabilidad, el grado de aceptabilidad que tiene mi producto, las condiciones de la competencia, el tamaño del mercado relevante. Ahora sí, me voy al área, al punto penal, ¿no es cierto?, de la cancha, donde digo, ¿existe o no existe demanda específica para mi producto? También considero en esos mercados que estoy evaluando cuáles son las relaciones geográficas de proximidad cultural, de proximidad idiomática con los otros mercados aledaños. Porque fíjense ustedes que no es lo mismo hacer un esfuerzo de penetración de mercados extranjeros en un área geográfica, que si bien es cierto los países están cerca, pero que no es fácil moverse por las características geográficas de un país a otro, sino que haya dificultades. No porque el país te lo impida, sino porque las condiciones topográficas, orográficas, eh, el relieve, ¿no es cierto?, de la geografía del país, te impide pasar fácilmente de un país a otro. Uno dice Chile-Argentina como ejemplo, claro. Es fácil pasar mientras la cordillera no esté cortada, ¿verdad? No estén cerrados los pasos. Bueno, eso mismo ocurre en otros mercados donde simplemente los pasos no existen. Y por tanto, ¿no es cierto?, estas relaciones geográficas vienen a ser relevantes, pero también relaciones que tengan que ver con los idiomas o con las culturas. Porque fíjense que no es lo mismo operar en una región donde cada país tiene un idioma distinto y donde la comercialización, ¿no es cierto?, todo lo que es la distribución dentro del mercado se tenga que hacer en esos idiomas específicos. Si nosotros nos vamos a algunos países de Asia, de África, de Europa, ¿no es cierto?, algunas partes de Europa, los idiomas son bien particulares de esos mercados y la gente de esos países no acepta que haya, ¿no es cierto?, comercialización de productos que no respeten su base idiomática. Bueno, entonces no es lo mismo trabajar en una región con relaciones estrechas desde el punto de vista geográfico-cultural
que trabajar en una región donde hay un distanciamiento geográfico y cultural. Y por último, si existen en los países disponibilidad de canales de distribución. ¿Qué significa esto último? Que haya, que existan una logística de distribución que permita llegar con el producto al consumidor final. Bueno, y acá, fíjense ustedes, hablé de una cosa que se llama la competitividad en precios. O sea, ¿qué tan competitivos son mis precios en ese mercado? Entonces voy a hacer un apartado, llamémosle a esto un paréntesis, que va a resultar tremendamente interesante. En todos los países, en todos los países, existen precios que están asociados a un conjunto de productos o categorías de productos. Entonces yo digo ya, los precios de los desodorantes, los precios de las herramientas, los precios dentro de la herramienta, los precios de los alicates, los precios, ¿no es cierto?, de la llave inglesa. Si me voy a los precios, ¿no es cierto?, de los productos de higiene y cuidado personal, los precios de los jabones, los precios de los desodorantes, los precios del champú, los precios de los kits esmalte, en fin. Todos los países, para todos los productos o categorías de productos, tienen rangos de precio. Y esos rangos de precio, el rango de precio de los champús, están los champús de precios bajos, de precios medios y de precios altos. Los rangos de precios de los alicates, hay alicates de precios bajos, de precios medios y de precios altos. Los precios de los computadores, hay computadores que son de precios bajos, computadores de precios medios, computadores de precios altos. O sea, todos los productos tienen rangos de precio. Y para cada rango de precio hay un nivel de calidad de producto que es asociada a ese precio. Entonces, cuando yo digo los alicates de precios bajos, no son iguales que los alicates de precios altos, porque los alicates de precios bajos, a lo mejor lo voy a poder usar 3 veces y lo voy a tener que cambiar. Y el alicate de precio alto, a lo mejor me va a durar muchos años. Lo mismo en el caso de los automóviles. Hay automóviles de precios bajos y hay automóviles de precios que son muy altos. Entonces yo digo, el automóvil de precio bajo es un automóvil funcional, es un automóvil, ¿no es cierto?, de determinados niveles de seguridad, determinados niveles de calidad y que están asociados a la durabilidad del producto. Entonces, ese motor, a lo mejor de ese automóvil de precio bajo, después de los 80.000 kilómetros, ya se transforma en un producto problemático. Pero si yo me compro un automóvil dentro del rango de los precios altos, a lo mejor recién después de los 250.000 kilómetros, el motor voy a tener que prestarle un poquito de atención. Y eso, a lo mejor no. Entonces, quiere decir que asociados a los rangos de precio, siempre hay niveles de calidad. Eso es lo que ocurre dentro de cada país. No son mis precios, son los rangos de precio que encuentro para esas categorías de productos en cada uno de esos países. Entonces, ¿qué tengo que determinar yo cuando hablo de determinar la competitividad de mis precios de exportación? Si yo soy un producto de calidad media, mi precio tiene que ser competitivo, mi precio, el de mi empresa, dentro del rango de los precios medios de los países que voy a estar evaluando. ¿De qué estoy hablando, chicos? Nuestros productos puestos en el mercado de destino deben tener un precio al consumidor final que sea competitivo en el rango de precios asociado a su nivel de calidad. Si yo vendo un producto de precios bajos, porque créanme ustedes que los productos malos también se exportan y se venden mucho, mi precio tiene que ser competitivo dentro del rango
de precios que tienen los productos de muy mala calidad en ese país. Ustedes dirán, ¿pero qué país va a exportar productos de mala calidad? O sea, hay montones, hay montones aquí en Chile. Miren, cuando ustedes van, por ejemplo, a un seminario, ¿no es cierto?, a una conferencia internacional en un hotel, o van a una feria de promoción de no sé qué cosa, ¿no? Siempre en esos lugares eh, las empresas suelen tener un stand y regalan souvenirs, y regalan, ¿no es cierto?, lapicitos, regalan, ¿ya?, algún presente que tú lo llevas como recuerdo de esa empresa. Pero ninguno de esos lapicitos que te están regalando es una lapicera Montblanc, ¿ya? Te regalan unos lápices hechos en China y llevan el logo, ¿no es cierto?, el nombre de la empresa, pero que con suerte escriben. Bueno, y estos productos se importan a montones a Chile. Y hay una empresa, ¿no es cierto?, que vende esos souvenirs que están para los lapicitos, que los importa a montones y los vende, po, barato, por montones, para que se los regalen a quienes, a nosotros que vamos a esas ferias. Yo el otro día, hace como un mes atrás, fui al banco. Hace tiempo que no iba al banco, tuve que pedir hora para ir al banco, porque ahora hay atención personalizada, ¿no es cierto?, ¿no?, para hablar con el ejecutivo de cuenta. Y el ejecutivo de cuenta, que hace tiempo que no me veía, me regaló un lápiz. Oye, pero no crean que me regaló un bolígrafo Montblanc, pues me regaló un lápiz plástico que... Y el mismo ejecutivo me dijo, le estamos regalando a todos los clientes que vienen un lapicito, en fin, para que ya no usen el lápiz que tengo yo. Entonces venía selladito, en fin, etcétera, el lápiz ya. Muy, muy pulcro en la presentación, todo. Pero un lápiz que con suerte escribía, pues chiquillo. Entonces, en todos los países se importan productos malos de calidad. En todos los países se importan productos de calidad media y productos de calidad alta. Y todos esos productos llevan asociado un rango de precios. Los precios bajos, los precios medios y los precios altos. Entonces, cuando yo estoy vendiendo un producto al mercado internacional, yo estoy vendiendo un producto de una determinada calidad. Y esa calidad lleva asociado un rango de precio. Y en ese rango de precio yo debo ser competitivo. ¿Cómo se hace? Hay que calcular cuál es mi precio a consumidor final. Entonces, yo estoy en el país de origen, estoy aquí en la fábrica, y aquí en la fábrica mi precio se llama ex-work. Y ahora el producto, que tiene un precio, ¿no es cierto?, el precio de fábrica, yo lo tengo que transportar hasta el puerto de embarque. Y en ese puerto o aeropuerto de embarque, yo tengo que pagar, ¿no es cierto?, todos los costos de aduanamiento, de pasar el producto por la inspección del SAC, en fin, ya, hasta que el producto está listo para ser embarcado, para ser puesto en ese barco. Y el precio del producto puesto sobre el barco, el famoso valor FOB del producto, el free on board. Y de ahí el barco zarpa y navega hasta que llega al puerto de destino. Pero la mercancía hubo que asegurarla, ¿no es cierto? Hubo que pagar el costo del transporte. O sea, cuando yo llego al otro mercado, yo llego a un valor que ya no es FOB, llego a un valor CIF. Y tengo que pagar el desembarco del producto, ¿no es cierto? Y cuando yo desembarco el producto, tengo que hacer el aduanamiento y el desaduanamiento del producto, tengo que pasar por todas las inspecciones que tiene ese país y tengo que pagar, ¿qué cosa? Los gravámenes arancelarios, para que oficialmente mi producto pueda ingresar a ese mercado y tendré que pagar los IVA y todo lo que corresponde. Y de ahí el producto se tendrá que subir a un transporte hasta que llegue, ¿no es cierto?, ¿a dónde?
al lugar, al almacén de quien me lo compró. Si yo, si yo vendí internacionalmente cebolla, alguien me compró esa cebolla y tendrá que recibir esa cebolla. Y descargará el contenedor y vaciará el contenedor, en fin, con cebolla. Bueno, pero todo eso tiene un costo, que es el costo, ¿no es cierto?, de la exportación, el costo de la cadena de la distribución física internacional de los productos, desde que el producto sale del país de origen hasta que llega al país de destino. Entonces yo le tengo que sumar todos esos costos a mi producto. Pero esto, ¿no es cierto?, me dice que dependiendo de dónde yo haga la compraventa, si yo te vendo el producto aquí, yo te lo vendo a un valor, que sería valor FOB. Si te lo vendo puesto acá, en el muelle de desembarco del producto, a lo mejor te lo estoy vendiendo a un valor CIF. Y si te lo vendo puesto en la puerta de tu fábrica, en la puerta de las bodegas de quien me lo compró internacionalmente, te lo vendo a un precio que se llama DDP. ¿Ya? Entonces, hay distintos precios, porque voy sumando costos de la compra-venta internacional y de la distribución física internacional. Bueno, pero yo no quiero ser competitivo a valor FOB. Yo quiero ser competitivo ¿dónde? Yo quiero ser competitivo aquí, en mi precio al consumidor final. Es decir, lo que yo estoy exportando, alguien me lo compró, un importador. Y ese importador, yo le exporté manzanas. Ok, ese señor que me compró las manzanas en Estados Unidos, él se las vende al supermercado. Y la señora, eh, y decir la señora Juanita, ya, la señora Cindy, ya, la señora Cindy va al supermercado y compró, ¿no es cierto?, ¿ya?, las manzanas que yo vendí desde Chile. ¿Y por qué la señora Cindy compró las manzanas? Porque el supermercado pensó que el precio al que se las vendía al importador era un precio competitivo que le iba a poder permitir a él tener los márgenes que acostumbra a vender. Y la señora Cindy, cuando fue al supermercado, dijo: hoy tan bonitas las manzanas y están a buen precio. Tienen una buena relación precio-calidad estas manzanas que vienen desde Chile. ¿Y qué es lo que hace la señora Cindy? Se lleva las manzanas para su casa. Entonces, la señora Cindy es el consumidor final en Estados Unidos. Y esta señora, la Cindy, recibió el producto, las manzanas, a un precio a consumidor final que ella encontró que era un precio que tenía una buena relación de precio-calidad. Pero ese precio a consumidor final está dado por alguien, está dado por el que está exportando. Entonces, cuando yo voy a ir a vender, voy a ir a hacer negocio con este señor, con el importador, con este agente importador, ¿a mí qué me va a pasar? A mí me va a pasar que él me va a cotizar el producto, me lo va a cotizar y me va a decir: mira, el precio, el costo al que tú me estás entregando el producto no es lo suficientemente competitivo, porque cuando llegue aquí al consumidor final va a llegar muy caro, porque hay que agregarle los márgenes de los intermediarios, hay que agregar el costo de desaduanamiento, de los aranceles, ¿no es cierto? En fin, entonces va a llegar caro. O sea, tú no tienes un precio competitivo. Entonces, ¿qué hago yo en esta última parte? Yo digo, mi precio, ¿cuál sería el precio de mi producto puesto aquí a la señora Cindy? Si yo le vendiera directamente a la señora Cindy, ¿a qué precio le vendería? Entonces le tengo que sumar todo lo que es el costo de exportación, los impuestos, los gravámenes, los márgenes, hasta que calculo el precio al consumidor final. Este cálculo de precios pasa, ¿no es cierto?, por una categorización que está estandarizada,
que se llaman los famosos Incoterms, los términos de intercambio, los precios de intercambio en el comercio internacional. Esto está súper estandarizado. Por lo tanto, yo sé lo que tengo que agregar, lo que tengo que restar, dependiendo de dónde comienza mi responsabilidad y dónde termina mi responsabilidad sobre la transferencia internacional del producto. Pero cualquiera sea el punto donde comienza y termina mi responsabilidad con el producto, siempre, siempre, la señora Juanita, no, la señora, decíamos en este caso, la señora Cindy, es la que va a comprar a un determinado precio. Entonces, el supermercado donde ella va a comprar mis manzanas, ese supermercado no va a vender las manzanas si es que considera que esas manzanas van a estar caras para el bolsillo de la señora Cindy. Porque, ¿quién es la que le va a comprar manzanas al supermercado? La señora Cindy. Y ese supermercado sabe que la señora Cindy lo que busca es precios bajos todos los días. Por lo tanto, la señora Cindy, que va a comprar a Walmart, que tiene los mejores precios, la señora Cindy sabe que en Walmart siempre va a encontrar manzanas a los precios a los que ella puede pagar. Y Walmart sabe que le puede comprar manzana a ese importador porque ese importador le va a dar manzana a un precio que para el supermercado también sea competitivo. Y el importador, ¿de dónde va a traer manzana? De aquel país que también le dé precios no competitivos para él, sino que precios a los que él pueda seguir siendo competitivo en la cadena de comercialización internacional. Entonces, ¿qué hago yo? Calculo mis precios al consumidor final. ¿Y qué va a pasar? Yo aquí les tenía preparado un ejercicio que lo vamos a hacer la próxima semana. Y fin de la clase de selección de mercados internacionales, parte 2. La próxima clase, en la próxima clase, no la próxima semana, en la próxima clase el profesor continuará con el desarrollo de un caso. Y el profesor va a dejar planteado un dilema de competitividad de precios internacionales en esa sesión. Y ese dilema, premio para el que resuelva el dilema. Ok, chicos. Como decía mi abuelita, colorín colorado, por hoy. Ha sido una grata sesión más de Marketing Internacional con el profesor Ernesto.